Retornamos, amigas y amigos, para seguir compartiendo la UNSA en movimiento a través de Televisión Universitaria. Y vamos a dar la bienvenida al doctor Fernando Cajías, historiador, para hablarnos sobre la revolución del 1809. Y en este año, precisamente, cumplimos 215 años de la gesta libertaria paceña. La bienvenida al doctor Fernando Cajías. Doctor Cajías, bienvenido al programa. Un placer tenerlo, un honor de igual manera, para que nos pueda hablar sobre estos acontecimientos históricos que, si bien pasaron en 1809, ya son 215 años, imagínese, pero hay mucha gente que aún no sabe la importancia, la revolución, cómo ha reaccionado posteriormente España a todo esto. Así que usted es la persona más indicada como historiador, como docente de nuestra Casa Madre de Estudios, para que nos pueda comentar. Así que la primera pregunta que nos gustaría que nos responda es: ¿cuál cree que han sido las causas, si bien usted considera que ha sido influenciado por otros movimientos latinoamericanos, la revolución, o cuál cree que han sido las causas para que se detone esta revolución del 16 de julio? Bueno, es difícil resumir en pocas frases toda esta problemática, pero indudablemente ya existía un gran descontento respecto al gobierno español. Ya décadas antes sucedió la gran sublevación general de indios liderizada por Túpac Amaru y Túpac Katari aquí en La Paz, que protestaban contra todos los impuestos que tenían que pagar y los servicios que tenían que dar los indígenas. Pero esa sublevación ya tuvo un rasgo de lucha de independencia, porque buscaban al final restaurar el imperio de los incas, pero fracasó. Décadas después sucede algo en España que va a ayudar a que en América surjan las sublevaciones, y es que Napoleón invade España. Invade España, lo destrona al rey, coloca a su hermano como rey, y la propia España se subleva en 1880 contra la invasión francesa, estableciendo que si el rey está preso, el poder tenía que volver al pueblo. Entonces en América llegó esta noticia y surgieron muchas voces en el sentido de afirmar: bueno, si en España, estando el rey prisionero, el poder ha vuelto al pueblo, ¿por qué no nosotros también? Y entonces surge dos revoluciones que han sido precursoras de toda la independencia en América, que son la sublevación de La Plata el 25 de mayo y la del 16 de julio aquí en La Paz. Entonces la sublevación todavía no está plenamente clara si había que romper con el rey, pero sí que había que establecer un gobierno hecho por los americanos. Y en este caso ya no eran los indígenas los que liderizaban, sino los criollos mestizos, tanto en Sucre como en La Paz. En La Paz se dio lo que ahora llamamos una especie de alianza de clases, porque estuvieron hacendados de la coca como los Lanza, estuvieron abogados como Murillo, y luego también se aliaron con los caciques indígenas, ¿no? Y por eso acá se formó como nuevo gobierno la famosa Junta Tuitiva, ¿no? Y que ya en su proclama, sobre todo el sector radical, establece que sí hay que romper lazos con España. Pero al principio fue sobre todo una lucha contra el mal gobierno, y más bien nosotros influimos al resto de América Latina, ¿no? Porque todas las otras ciudades no se sublevaron. La que siguió a La Paz fue Quito, 2 meses después, pero el resto, en 1809 no pasó nada. En 1810 es cuando ya las otras ciudades explotan. Sí, tiene totalmente de acuerdo. Yo cometí el error de decir si había sido influenciado por otros movimientos latinoamericanos, cuando en realidad lo que pretendía decir era si algún movimiento europeo, porque en Europa las revoluciones se dieron mucho antes. Pero estoy seguro que tú, Valentina, igual tienes muchas preguntas para hacer. La verdad es de que sí, qué importante es tener a alguien que conoce tanto de historia del tema y que nos pueda también nutrir, porque todos hablamos de Pedro Domingo Murillo, de la Junta Tuitiva, pero hay varios personajes que todavía no son reconocidos. Si nos puede hablar, por favor, de aquellos protagonistas que también han estado en todos
lo que es la sublevación y también obviamente nosotros mencionábamos y decíamos que gracias a esta sublevación en toda Latinoamérica empieza a surgir a las personas, los movimientos que dicen ya no más y empezamos a cambiar y a reformar, ¿verdad? Correctamente. Bueno, lo cierto es que siempre en movimientos como este surgen líderes, ¿no? Y en este caso el líder, sobre todo porque dirigió militarmente el movimiento, fue Pedro Domingo Murillo, y la historia lo ha reivindicado mucho más, tanto que nuestra Plaza Mayor se llama Plaza Murillo, ¿no? Sí, exacto. Pero uno solo no puede hacer, sino tiene que haber un equipo, y muchos del equipo han sido reivindicados, ¿no? En calles, por ejemplo, para que la gente tenga memoria, pero a veces la gente no sabe, bueno, ¿por qué? ¿Quién era Sagárdaga, no? ¿Quién eran los Lanza de los Yungas? Todo ese equipo, varios de ellos fueron colgados, sabemos el famoso en enero, ¿no? Porque desgraciadamente todo este movimiento solo pudo durar meses, ¿no? Pero directamente ya a su pregunta podemos decir que hay personajes que hay que reivindicarlos, como el escribano de la Junta Constitutiva, Juan Manuel Cáceres, que apenas tiene una callecita en Sopocachi Alto, algún colegio por ahí, pero que lastimosamente, pese al esfuerzo que han hecho historiadores como René Arce, que han escrito mucho sobre él, no lo reivindican. ¿Y por qué lo traigo acá a colación? Porque fue uno de los pocos que sobrevivieron a la represión y siguió rebelde, ¿no? Siguió rebelde y volvió a alzar a la paz en 1814, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una persona fundamental en la revolución y de la que se tiene poca memoria. Y otro hecho que no se toma muy en cuenta es que La Paz era la capital de toda una provincia, ¿no? Lo que entonces se llamaba la Intendencia de La Paz. Entonces había, por ejemplo, un debate que me parece insulso, y si fue un movimiento municipal o un movimiento departamental. Las dos cosas. Se sublevó la ciudad, pero a consecuencia de eso también las provincias que dependían de ella, ¿no? Y justamente la sublevación, si bien en La Paz fue sofocada, en las provincias continuó un tiempo más, ¿no? Nosotros, extra micrófonos, hablábamos y comentábamos de algunos ensayos y trabajos que usted también ha realizado. ¿Cuál ha sido la participación indígena? Es decir, tenemos a muchos Tupac Katari, Tupac Amaru. ¿Cuál ha sido la participación de ellos? Porque ya lo mencionábamos, también el 16 de julio tenemos que conmemorar una fecha muy importante. Si podemos hablar también de esta fecha, doctor, para que todos también estén al tanto y sepan que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos porque gracias a esto es que estamos donde estamos hoy en día. Correctamente. El proceso por la libertad, el proceso por la independencia, ha sido un proceso largo, no ha sido fácil. Como les decía, había un descontento porque los españoles, ni siquiera a los hijos de españoles les daban los mismos derechos, los llamados criollos, ¿no? Entonces había un descontento, pero todavía el poder español era muy fuerte, inclusive había muchos criollos que estaban de parte del rey. Por ejemplo, el jefe de los que ahorcó a Murillo era un arequipeño, un Goyeneche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que rescatar a todos aquellos que contribuyeron desde la sublevación indígena del siglo XVIII, de 30 años de la sublevación de Oruro, antes de la sublevación de Oruro, todo lo que fue el movimiento de Oruro en ese momento, luego el movimiento de La Paz, de la ciudad de La Plata, que fueron paralelos y además complementarios. Una época en que los historiadores peleaban, ¿cuáles hemos sido primeros? Los paseños, los de la ciudad de La Plata y Sucre. Es una discusión que no tiene sentido, porque por ejemplo el cura Medina, al que no lo reivindicamos también mucho, hay una calle, Presbítero Medina, por ejemplo, fue el ideólogo del movimiento y estuvo en las dos sublevaciones, ¿no? Así que, en ese sentido, lo que hay que presentar es que fueron muy valientes los que participaron en un momento en que los españoles dominaban todo. Por algo los ahorcaron, ¿no? Por algo los ahorcaron. Pero gracias a ello empezó lo que estamos conmemorando ahora, evocando sobre todo el inicio de un proceso de
de una guerra de la independencia, porque a partir de eso empezó una guerra que aquí en nuestro territorio duró 15 años. Entonces fueron 15 años en que La Paz fue tomada por los patriotas, meses después por los españoles. Al poco tiempo los retomaron los patriotas y así sucesivamente. Entonces fue una lucha muy dura. Bolívar dijo es una lucha a muerte y fue muy violenta, pero finalmente uno de los pocos sobrevivientes fue Lanza, ¿no? Que con su guerrilla tomó La Paz en 1825, poco antes de que llegue Sucre. Pero eso ya pasó en 1825. La toma definitiva de La Paz por los patriotas. Doctor Cajías, por favor, si nos pudiera comentar, si no hubiera tenido lugar esta revolución del 16 de julio, ¿cómo imagina que hubiese sido el desarrollo político histórico de Bolivia? Es que La Paz es una de las ciudades más políticas, no solo de Bolivia, sino de América Latina, ¿no? Para bien o para mal. Ahorita, por ejemplo, hay un paro ahí en la Plaza Baja, siempre tenemos líos, ¿no? Pero yo creo que tarde o temprano La Paz se sublevaba. No fue la primera vez, solo que la del 16 de julio ya fue la más fuerte, ¿no? En el siglo XVIII hay antecedentes de otras sublevaciones que surgieron acá. Así que La Paz marcó un hito, pero en ese sentido, como le digo, hay que tomar en cuenta un conjunto. La Paz ha sido muy importante para la lucha de este proceso de la independencia, pero también las otras ciudades, ¿no? Sobre todo a partir de 1810, ¿no? Se sumaron Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Y las guerrillas de las provincias también fueron muy importantes. Pero claro, el 16 de julio marcó, como dice la proclama, ¿no? Hasta ahora hemos resistido como tontos, algo así dice, ¿no? Algo parecido a la estupidez, esta dependencia de España, y hay que romper. Qué pregunta más interesante, Samuel. La verdad es de que nosotros felices y contentos de poder tenerlo acá, nutrirnos de toda la historia que usted tiene y bueno, todos lo quieren, lo estiman mucho. Doctor, para terminar, si podría darles por favor unas palabras alusivas a lo que va a ser el 16 de julio a todos los estudiantes paceños y no paceños que hoy por hoy pertenecen a la Universidad Mayor de San Andrés, por favor. Bueno, como todos ustedes saben, el día más importante de nuestra vida es nuestro cumpleaños, ¿no? En el caso de La Paz tenemos dos: el día de nuestra fundación, el 20 de octubre de 1548, y el día que empezamos esta lucha por la libertad, por ser libres, el 16 de julio de 1809. Y al evocar, siempre al evocar uno reflexiona, ¿no? Lo bueno y lo malo que ha pasado, pero sobre todo lo bueno. Así que estudiantes desfilen siempre con vigor y todos los paceños con sus teas encendidas que, como se sabe, a pesar de la represión, no se apagaron. Así que sigan buenos paceños, pero no se olviden que somos uno de los ejes articuladores de todo el país y, como sucedió en 1809, de toda América. Que viva La Paz. Gracias por estar aquí presente al doctor Fernando Cajías, toda una eminencia en cuanto al ambiente económico, en cuanto a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en la UNSA en Movimiento.